Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Reps. Y hoy, así es, les traigo una opinión que tenía planeada desde hace harto. Bueno, desde que empecé a ver Better Call Saul, pero bueno, de todas formas, hoy les traigo Breaking Bad es mejor que Better Call Saul. O Better Call Saul no es mejor que Breaking Bad. Cualquiera de los dos títulos es, bueno, la misma opinión en sí, simplemente que a la inversa, o inversamente dicho. La verdad es que para mí Better Call Saul me pareció una seriezota, que sea un spin-off, porque cuando tú piensas en spin-off, tú dices, bueno, una serie que deriva de su producto original y va a ser más o menos buena, un poquito mediocre, pero que no va a ser mejor que la original. Huevón, es impresionante lo que es Better Call Saul, me parece una seriezota, es impresionante, es un 10 de 10. Y para muchas personas, para muchos fanáticos de este universo, incluso es mejor que Breaking Bad. Desde mi punto de vista no, y eso es lo que voy a tratar en este video. Así que iniciemos lo más pronto posible. O sea, ya. Creo que esto no es tanto una opinión, es más una verdad, un facto, el cual es que Breaking Bad es totalmente superior a Better Call Saul en su primera temporada. Si comparamos ambas temporadas, Breaking Bad le da una paliza por completo. No es que una sea un 10 de 10 y el otro sea un 1, un 2. No, es que simplemente es ampliamente superior. La primera temporada de Better Call Saul seguramente es la más aburrida de toda la serie, porque de todas formas siempre hay algo que tener en cuenta, y es que se toma su tiempo. Es como para introducir todo de nuevo. Es como para que todo vaya cogiendo formita y nos vayamos adaptando a un nuevo universo, y que ya este no es el Breaking Bad, esto es Better Call Saul. Y a mí me parece perfecto que lo hagan así. La verdad es que se tomen el tiempo, que lo vayan haciendo a su ritmo, está bien. Pero pues si comparamos ambas temporadas, Breaking Bad lo supera por completo. De estas obviamente sacamos el inicio de Heisenberg, las negociaciones con Tuco, la verdad el cambio que va teniendo Jesse, cómo es que todo va evolucionando, cómo todo se va cimentando. Y por parte de Better Call Saul tenemos la escena de Mike diciendo: yo corrompí a mi hijo y fue para nada, simplemente una escenota. Y acá sí, hay que decirla, es la mejor escena de esas dos temporadas, o sea, las dos que estamos comparando. La actuación que se manda Jonathan Banks es simplemente perfecta, es cautivadora, y la verdad es que a mí casi me hace lagrimear, pero puta, qué escenón. Eso, junto a la revelación de Chuck hacia Jimmy McGill, son los dos puntos positivos que yo resalto de esa primera temporada de Better Call Saul, pero lo demás es simplemente como ladrilludo, y como ya les mencioné, se toma su tiempo para cimentar las bases. Por eso, para mí, la primera temporada de Breaking Bad es totalmente superior a la primera temporada de Better Call Saul. Acá es más de lo mismo. La segunda temporada de Breaking Bad es ampliamente superior a la segunda temporada de Better Call Saul. Lo mismo de siempre. Better Call Saul se toma su tiempo, va a su ritmo, va haciendo sus cositas. Lo más llamativo es el cartel, Ignacio, Varga y Mike. Mientras que del lado de Chuck, de Jimmy y de King Wexler tenemos pues ciertas cositas interesantes, ciertas vainas, pero aún no es lo suficientemente melo, huevón. Lo mejor y más interesante de Better Call Saul siempre va a ser la parte del cartel, la parte de Mike y de Ignacio Vargas. Es lo más interesante, es lo que más a uno le llama la atención. Ver lo que pasó con Héctor antes de Breaking Bad, lo que pasaba con los Salamanca, es simplemente lo más interesante. Y lo otro a mí se me hizo muy, dentro de todo, aburrido. No me lo saltaba, no me dormía. No voy a hacer como era, como que, no sé, aburrido nivel Harry Potter, aburrido nivel, no sé, One Piece por ahí. No voy a hacer así, porque de todas formas sí es interesante y sí está bien construida esa relación de hermanos de Chuck y Jimmy. Pero aún así, lo de Kim se me hace muy pesado, y posiblemente es lo peor de la serie. Kim es una buena... La actriz que hace de Kim es genial, lo hace muy bien, pero es que ese papel que tiene durante las primeras temporadas es, dentro de todo, como irrelevante, y no me puede saber más a mierda, la verdad. Así que obviamente en esta temporada de Breaking Bad tenemos muchas más cosas: la relación de Jesse y Jane, la muerte de Tuco, cómo desarrollan el personaje de Hank, o sea, ampliamente superior.
La tercera temporada de Breaking Bad es simplemente muy superior, muy superior a Better Call Saul. Acá ya con Ghost Fring es simplemente una subida y no deja de subir en calidad, en cantidad, huevón, es impresionante. Aunque si algo hay que destacar es que para mí en esta temporada es cuando Better Call Saul se pone muy buena y te atrapa por fin. Y te atrapa de una manera en la cual no te deja ir y quieres ver el siguiente capítulo y comer y comer y comer y seguirle consumiendo hasta que se acabe esta mierda. Así que en eso le doy un gran punto a Better Call Saul y por eso considero que de todas formas es un buen competidor. Si se podría decir algo, podríamos decir que esta temporada de Better Call Saul es mejor que las dos primeras de Breaking Bad, pero hasta ahí, hasta ahí. De todas formas, sigue siendo superior la tercera temporada de Breaking Bad a la tercera de BCS. Igual, igual, igual. Breaking Bad superior a Better Call Saul en esta cuarta temporada. Aunque en esta temporada sí tenemos muchas calidades, muchas cosas muy buenas en Better Call Saul. Con Ignacio Varga, con Lalo Salamanca, con los Salamancas en general, con Mike. Sigue siendo inferior. Y pues lo mismo de siempre, podríamos decir que esta cuarta temporada de Better Call Saul es mejor que las primeras tres de Breaking Bad, pero hasta ahí. Pero por poquito, incluso por muy poco. O sea, se les daría como el punto porque de todas formas hay mejoría en los planos, en los soundtracks, en todo. Hay una superioridad, pero es que pues hay que darlo porque sí. Porque de todas formas es un show que se estrena después, un show en el cual Vince Gilligan y su equipo ya tiene mucho más experiencia y obviamente ya va a ser mucho mejor la producción y va a ser mucho mejor todo lo demás. Entonces por eso pues se podría decir. Así que ahora pasemos a los pesos pesados. Acá voy a ser muy corto, efímero, así como pues muchos de ustedes en la cama, y es que no hay comparación, no hay puta comparación, marica. Breaking Bad acá se culea por completo a Better Call Saul con episodios como Felina y Ozymandias. Simplemente con 2 episodios se culea ya a toda la hijueputa temporada de Better Call Saul. Así que corticos, fácilmente, esta temporada de Breaking Bad, fácilmente considerada como una de las mejores en la historia de las series de televisión, es obviamente superior a la de Better Call Saul. La temporada 6 de Better Call Saul es fácilmente una de las mejores en la historia de las series de televisión, en la historia de la industria del entretenimiento, de la ficción. Es simplemente perfecta, hermosa y por solo esta temporada vale la pena comerse las 3 primeras temporadas, vale comerse los momentos aburridos, los momentos tediosos, los momentos ladrilludos, porque esta temporada te da todo, felicidad, tristeza, amargura, furia, todos los hijueputas sentimientos te provoca de todo, pero más que todo te da una satisfacción de haber visto una de las mejores temporadas en la historia. Así que merece totalmente un 10 de 10, un sello de obra maestra, de todo, marica, todo lo merece y ojalá que gane el Emmy esta temporada que viene. Este Emmy, si lo pierde Better Call Saul, hay que quemar esos hijueputas premios porque perdieron su importancia, ya que Better Call Saul no merece un Emmy, el Emmy merece un Better Call Saul. Así que vamos directamente con una conclusión que va a ser como una especie de un top para que ustedes sepan mi opinión total. La conclusión final es que tanto Breaking Bad como Better Call Saul son obras maestras, las mejores series jamás creadas. De primeras, Breaking Bad y de segundas, Better Call Saul, marica. Imagínate que tu universo se componga de 2 series y una película y las 2 series sean las mejores jamás hechas, simplemente una maravilla. Y para darles el top definitivo sería Top Breaking Bad y Better Call Saul verso o Heisenverso, no sé exactamente, sería primero, temporada 5 de Breaking Bad, lo mejor que ha salido de este universo.
De segundas, la temporada 6 de Better Call Saul. De terceras, la temporada 4 de Breaking Bad. De cuartas, la temporada 5 de Better Call Saul. De quintas, El Camino, que para mí es el producto más infravalorado que ha salido de este universo. De sextas, la temporada 3 de Breaking Bad. Temporada 3 de Better Call Saul. Temporada 2, temporada 1, bla bla bla. Bueno, ahí ustedes pueden leer, ustedes tienen ojos. Bueno, disculpen los ciegos que estén viendo esto. De todas formas, quiero agradecerles mucho a estas dos series, a este universo. Me han dado mucha felicidad, mucha calidad y seguramente no la vuelvo a ver. Así que muchísimas gracias a todos por ver el video. Espero ya han entendido mi punto de vista. Y nada más, Gintama, una puta mierda.